Bueno, lo comentábamos antes de la pausa, y esto tiene que ver con estadísticas oficiales, acerca de esta franja etaria de 15 a 29 años, gente extremadamente joven, y tiene que ver con las estadísticas de siniestro vial. Es un trabajo hecho por la Dirección de Observatorio Vial, Estadísticas y Registro de Datos. Para compartir los detalles, como ejemplo nada más, fíjense, lesionados de 15 a 29 años a causa de siniestros viales, 2019 al 21. La cantidad, el 2019 de hecho, aquí en esta comparación fue el año más violento, 8.841. En el 2020, 7.454. Hay que entender también que estábamos en plena pandemia y el 2021 registra a 3.913 casos. Está con nosotros Sergio Legal, Alfredo Cano. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por el tiempo. Muy buenas tardes, encantado de saludarlos y acá a las órdenes y con mucho gusto para responder las preguntas. Bueno, primeramente, ¿cómo se hizo este trabajo? ¿Cuál fue la base de datos para esta estadística? Nuestras bases de datos son principalmente la del Ministerio de Salud y del Hospital del Trauma. Para este análisis utilizamos principalmente esas bases de datos y en base a esos datos generamos la información que estamos presentando hoy. Bueno, queremos que nos cuenten un poco, Alfredo y Sergio, cuáles son los principales resultados y sobre todo por qué preocupa esta cifra que ahora va en aumento. Aparentemente terminó la pandemia, pero ahora tenemos este grave problema de las camas en los hospitales que son ahora ocupadas por accidentados nuevamente. Y básicamente es la problemática de la siniestralidad vial está emergiendo nuevamente. Si bien en época de pandemia, por las restricciones a la circulación, esto disminuyó y ahora una vez que terminaron estas medidas restrictivas, la gente empieza a llevar de nuevo su ritmo de vida y encontrás que tenés la pandemia que nunca desapareció, ¿verdad? Que estaba ahí latente, que era la siniestralidad vial y es la que hoy en día está llenando los hospitales y generando el caos que siempre generó, que más o menos nos dio una pausa nada más por la pandemia, pero ahora está de vuelta con todo. Nos gustaría ir desglosando con ustedes precisamente los datos. Figura número 1, lesionados de 15 a 29, que es la franja etaria a causa de siniestros viales. Veo que el 2019 tuvo una cifra tremendamente alarmante. Asimismo, esto va creciendo, ¿verdad? Y va en aumento, como lo mencionabas, Carlos. Vamos a ver, la siguiente figura dice lesionados de 15 a 29 a causa de siniestros viales por sexo. Y acá este estudio revela que nosotros los varones encabezamos muy a lo lejos en comparación a las mujeres. Asimismo, Carlos, hay un sesgo masculino en los fallecimientos en siniestralidad vial. Los hombres representan aproximadamente 9 de cada 10 fallecidos en los siniestros viales, lo cual es un dato muy interesante y, como lo dijeron ustedes también, muy alarmante, ¿verdad? Porque en la cultura paraguaya, en la tradición, en la forma de hacer las cosas, el hombre es el que más sale a la calle, está más en riesgo y probablemente también asuma más riesgos. Entonces esa siniestralidad vial se ve afectado en ese género, ¿verdad? Exactamente. Otro dato preocupante que estamos viendo es la franja etaria mayormente afectada. Estamos hablando de que los jóvenes de 15 a 24 son los más afectados. Esto vamos a ver en la figura número 3. Ahí estamos viendo. Los más afectados son los que están recién empezando la vida laboral, la vida estudiantil y quienes tienen mucho futuro, pero lastimosamente quedan seriamente afectados. Totalmente, es cuando estamos en una de las etapas más productivas de nuestra vida. Somos víctimas la mayoría de las personas son víctimas de accidentes de tránsito, ¿verdad? Y en este contexto puede ser o se nota que el alcohol podría estar explicando los motivos de por qué se está dando este resultado. A ver, sobre ese mismo punto, veo acá de 15 a 24, 15 menor de edad, en sentido,
el registro, la estadística discrimina si era acompañante o era conductor del automóvil o el biciclo para determinar también la tremenda irresponsabilidad. Hasta el momento ese nivel de desagregación se está trabajando en tener ello, ¿verdad? Son datos bastante genéricos, solamente si la persona que viajaba en la motocicleta fue siniestrada vialmente. Exactamente, me gustaría... Sí, te escuchamos. No, en ese contexto nosotros tenemos también datos interesantes de que muestran, que vinculan en cierta manera el consumo de alcohol, ¿verdad? De las pruebas de alcotest con el número de fallecimientos en nuestro país. Ajá. Exactamente. Bueno, me gustaría ir un poco a la figura número 7, que muestra algo que todos sabemos, pero que nos expone más que nada en cifras. La cantidad de fallecidos, figura número 7, por causa de circular en motocicleta. 67% de los fallecidos en el 2019 entre 15 a 29 años es por accidentes vinculados a la moto. Y nos hacemos siempre la pregunta, ¿por qué es que hoy en día genera un riesgo mayor circular en moto? ¿Tiene que ver con la falta de educación vial o por qué hablar de motocicletas en este porcentaje tan alto? Y los fenómenos viales son fenómenos multicausales, ¿verdad? Parte desde el momento de no respetar la regla de tránsito, fallas de atención que uno podría llegar a tener, y también, por sobre todo, las acciones y muchas veces irresponsabilidades de consumir alcohol o bebidas alcohólicas al momento de manejar, lo que irremediablemente termina afectando en el número de fallecidos y en la siniestralidad vial. Estoy viendo que caminar por las calles es tan peligroso como conducir un vehículo, o conducir un vehículo es tan peligroso como caminar por las calles. En sentido, lo que me doy cuenta es que hay muy poco respeto hacia el peatón. Sí, de hecho, el peatón debería ser el centro de atención de todas las políticas públicas. Eso hoy en día uno mira la literatura y las calles, las ciudades se arman como ciudades inteligentes centradas en el peatón, pero en una experiencia particular que vos mismo tenés, tratás de cruzar una calle, incluso en la franja peatonal, decime, ¿alguien va a parar para que vos peatón pases por esa franja peatonal? En la experiencia general difícilmente no, ¿verdad? Hay una inconsciencia bastante grande en eso, ¿verdad? Por eso es que para nosotros esta problemática de la siniestralidad vial, el número de fallecidos, es muy importante generar conciencia sobre ello para que la gente vaya entendiendo de la responsabilidad que nosotros tenemos en este número de fallecidos en nuestro país, tanto como peatones, como conductores, como motociclistas, o en el papel que nos toque estar. A ver si por ahí compartimos también con el otro entrevistado su apreciación. Y esto tiene que ver también, creo yo, sobre dos bases fundamentales o pilares fundamentales de la experiencia que aquellos tuvimos la oportunidad de viajar y estar fuera del país. En primer lugar, el tema de la educación. Como decías vos, educar a la gente a concienciar que el peatón es el centro de nuestra atención y no ver un peatón y acelerar para que lo veas correr de una punta a otra. Eso en primer lugar. Y otro también, el tema de la obligatoriedad de los seguros para todo tipo de vehículos que circula por las calles, porque eso también va a implicar que en el caso que haya un accidente, el seguro se haga cargo, pero para eso todos tienen que tener la obligatoriedad de poseer y contratar un seguro. Y cuanto más accidentes, bueno, la penalidad es mucho más elevada, incluso la incautación o la imposibilidad de tener un registro de conducir. Va por una cuestión de educación por un lado, pero también la otra por la cuestión de legalidad o de exigencia de una legislación. Sí, así como el compañero mencionó, el tema de seguridad vial es tiene que ver más que nada con la percepción y la sensación de una multidimensión de cosas, ¿verdad? En este sentido, la seguridad vial lo que tiene es que brindar esa sensación de seguridad, no solamente parte educativa. Tenemos, la agencia trabaja paralelamente todo lo que tenga que ver con educación vial. Estamos insistiendo bastante en eso, estamos haciendo campañas de educación, seguridad en las calles, visibles y seguros. Es una campaña que se está iniciando ahora, que es concienciar al uso de reflectivos
en las motocicletas y en las bicicletas también. También tenemos otras campañas que van orientadas más que nada a la formación de la gente de Policía Municipal de Tránsito y de la Patrulla Caminera. Estamos tratando de abarcar todos los sectores para que este problema en sí que se ve reflejado en los accidentes vaya disminuyendo. Exactamente. Y bueno, más allá de lo que es la Agencia Nacional de Tránsito, ¿qué acciones urgentes se pueden tomar en un corto plazo? No sé si depende del legislativo o del ejecutivo para frenar esta ola que está en aumento en este momento. Los controles aleatorios son vitales para frenar esto. Como todos saben, ahora tenemos un proyecto de ley que pretende instalar realmente que los controles aleatorios no son efectivos. Sin embargo, las estadísticas nos muestran que estos controles son los únicos que han permitido disminuir la siniestralidad vial en un porcentaje muy elevado. Si nos permiten compartir una estadística con relación al consumo de alcohol de estos años y el resultado de los alcotests aplicados en estos controles aleatorios, porque los controles aleatorios no solamente tienen que ver con el alcotest, sino también control de documentación, control de nivel de seguridad de los vehículos. Es una cuestión que abarca todo prácticamente, ¿verdad? En un control aleatorio podrías detectar que una persona está bajo el consumo de alcohol o que no tiene la documentación en regla. Eso también deberíamos de poder en ese entonces apartarle a la persona que no tiene su documentación en regla, porque no está habilitada para poder manejar en esas condiciones, ¿verdad? Y son trabajos que desde todo punto de vista el único control que te puede brindar ese nivel de acceso es el control aleatorio. No existe otro control posterior que pueda garantizar esa seguridad. Con relación al tema de gente alcoholizada, ¿este reporte oficial también tiene porcentajes sobre de la cantidad de accidentados? ¿Qué porcentaje iba con alcohol encima? Tenemos una estadística básicamente que nos asocia, que es un análisis de correlación que generamos en nuestro observatorio vial acá de la agencia, donde mostramos básicamente que el 80% de los fallecimientos está asociado a un alcotest positivo, específicamente en motociclistas fallecidos y en automovilistas fallecidos, ¿verdad? Lo que vale es una correlación altísima, ¿verdad? Esto quiere decir, pensando así normalmente, si vos tomás o ingerís alcohol y salís a manejar y sos víctima de un siniestro vial, es altamente probable de que fallezcas en él, ¿verdad? Entonces, estos datos y estas cuestiones que estamos analizando no son menores. Y como reforzando lo que dijo el compañero Alfredo, la forma más adecuada, sin entrar a castigar, es justamente la prevención. ¿Y cómo logramos esa prevención? Y la logramos con los controles aleatorios y con el aumento del número de pruebas de alcotest, ¿verdad? Nosotros tenemos datos estadísticos muy interesantes, ¿verdad? Que están asociados a todo lo que pasa, no solamente en Paraguay, sino en el mundo. Y desde que aumentaron las pruebas de alcotest positivas en Paraguay, desde el 2010 habían aproximadamente 16.000 pruebas de alcotest se hacían en Paraguay. Hoy en día se hacen 300.000 pruebas de alcotest a 2020 y tuvimos una reducción de 24% de casos positivos a 5% nada más de casos positivos. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente sabe que hay controles de alcotest y antes de agarrar el auto en condiciones alcoholizadas, prefiere quedarse y entonces las pruebas de alcotest no están captando a esa gente alcoholizada porque se queda. En otras palabras, ese control disuade, es un control disuasivo para que la gente no salga en condiciones de alcoholizadas a manejar, ¿verdad? Y finalmente, tanto Sergio o Alfredo, estoy viendo también las estadísticas de la distribución geográfica de fallecidos a lo lejos, encabeza Ciudad Capital, Central, Alto Paraná, y veo por último Ñembucú, cuya capital es una ciudad donde pululan las motocicletas, pero tiene el índice menor de fallecidos, donde también mucho tiene que ver con el tema de la educación y el respeto vial.
Asimismo, el número de motocicletas no es solamente el determinante de los fallecimientos. Acordate que la motocicleta no se maneja por sí sola. Son las personas justamente las que manejan las motocicletas, ¿verdad? Donde nosotros sí encontramos una alta asociación o una alta correlación entre fallecidos y número de población de cada departamento, ¿verdad? Porque en esos departamentos también tenemos mayores motocicletas y mayores personas, ¿verdad? Que hace la combinación perfecta para que se forme esta relación de mayores fallecimientos a mayor número de población y mayor número de motocicletas por persona. Bueno, compañeros, de mi parte nomás que agradecerles porque más allá de estas cifras, estos números que nos muestran aumentos, de repente barras un poco más altas que otras, detrás de estas cifras hay familias que la están pasando muy mal, que tienen a pacientes con gravísimas y tremendas secuelas y otras también enlutadas, así que por lo menos visibilizar esta situación ya es un avance para que la gente un poco entienda de qué manera se está dando esta afectación y cómo se están llenando hoy en día los hospitales de nuevos pacientes. Sí, con respecto a eso quería comentar también que el lunes la directora ejecutiva va a estar en una conferencia de prensa en conjunto con el director del Hospital del Trauma para evidenciar este flagelo, ¿verdad?, que está sufriendo nuestro país. Se están abriendo de nuevo las puertas por el término de la pandemia y la seguridad vial está en peligro y la seguridad de todas las personas también, ¿verdad? Estamos viendo que a meses de que se ha empezado el levantamiento gradual, el movimiento de personas hizo que los accidentes se incrementen y que las camas estén ocupadas. Liberamos por el tema de COVID, pero ahora tenemos los accidentes. Así mismo. Sí, bueno. A las 8 de la mañana sería esta conferencia de prensa en el Hospital del Trauma. Excelente. Allí vamos a estar, vamos a tener ambas versiones, las estadísticas, los números fríos, por cierto, pero muy realistas, y por el otro también la preocupación del sector de salud, no solamente por la imposibilidad de tener las camas suficientes para atender, sino también no dejar de lado el costo multimillonario que le cuesta al Estado cada paciente en ese hospital. Así mismo, Carlos, así mismo. Bueno, el lunes vamos a compartir, ya es un adelanto de esto que tiene que ver con las cifras. Para ambos, tanto Sergio Legal, Alfredo Cano, muchas gracias por el tiempo, un abrazo. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Gracias, gracias. Bueno, súper interesante lo que compartía la Agencia Nacional de Tránsito con nosotros y un llamado urgente que va a hacer el Hospital del Trauma, que se está quedando sin camas por esta cantidad inmensa de nuevos pacientes, no por COVID, sino por accidentes.